¿Conoces la historia detrás de los premios de la Academia? ¿Quieres saber qué simboliza la estatuilla que se da en esta ceremonia y por qué se le llama Oscar? En este video te contaremos el origen, cambios y ganadores de estos reconocimientos tan importantes de la industria cinematográfica. Revive esta historia junto a nosotros. ¿Qué son los premios Oscar? Todos los años, la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas da diversos galardones a personas que hayan destacado en la industria del cine. Directores, guionistas, actores y músicos se reúnen por una noche en el Dolby Theater, ubicado en Los Ángeles. Antes de que comience el evento, los artistas vestidos con elegancia caminan por una alfombra roja que mide aproximadamente 152 metros de largo. ¿Te imaginas tener una alfombra de ese tamaño en tu casa? Ya en la ceremonia, los premios de la Academia, también conocidos como los Oscar, son entregados en distintas categorías. Las 5 principales son Mejor Película, Director, Guión, Actor y Actriz. Además de estas, hay otras subcategorías. Como dato curioso, a lo largo de las décadas se han ido agregando y eliminando diferentes reconocimientos. Por ejemplo, entre los galardones que ya no existen está el de Mejor Coreografía, que se dio de 1935 a 1937, y el Premio Juvenil de la Academia, entregado de 1935 a 1961 a actores menores de 18 años. Gracias a los personajes famosos y a la gran cantidad de películas que se premian, los Oscars se han convertido en un acontecimiento tan importante que son transmitidos por televisión en más de 100 países. ¿Cuál es el origen de los premios? En 1927 se fundó la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas para desarrollar y potenciar la industria del cine. Con el objetivo de dar a conocer la labor increíble de aquellos que pertenecían a este sector y promover que se mejorara la calidad de todas las cintas, se decidió organizar una premiación que distinguiera los logros de ciertas personas. La primera ceremonia se llevó a cabo el 16 de mayo de 1929 en el Hotel Hollywood Roosevelt de Los Ángeles, California. Fue como un evento familiar. Los que asistieron debían pagar $5 para poder cenar, bailar y ver el evento. En total, se dieron 13 galardones, entre los cuales estaba el de Mejor Escritura de Intertítulos, que se refería a la redacción del texto que aparecía en las películas mudas. Sin embargo, este premio solo se entregó ese año, porque después llegó el cine con sonido. La estatuilla que se dio a los ganadores de cada categoría fue diseñada por Cedric Gibbons, un director de arte irlandés que ayudó a establecer la academia. Gibbons tuvo la idea de crear un caballero con una espada para simbolizar la defensa del crecimiento de la industria cinematográfica. El personaje estaría parado sobre un rollo de película con 5 círculos, representando las 5 áreas de trabajo de los fundadores de la organización: actores, directores, productores, técnicos y escritores. Aunque han pasado décadas desde que se creó este diseño, este no ha tenido grandes modificaciones. Eso sí, se ha cambiado el material del que están hechas las estatuillas. Primero se usó bronce sólido cubierto de oro. Después se utilizó un metal parecido al peltre. Durante la Segunda Guerra Mundial, como había una carencia de recursos metálicos, se hicieron con yeso y pintura. Al terminar el conflicto armado, aquellos que habían recibido una figura de yeso, se les dio una hecha de bronce sólido con oro. Hasta la fecha, se sigue usando esta mezcla de materiales para construir las estatuas de casi 34 centímetros de altura y que pesan más de 3 kilos. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué a los premios de la Academia se les llama también Oscar? Curiosamente, ni siquiera la misma Academia sabe de dónde surgió este apodo. Existe la teoría de que Margaret Herrick, bibliotecaria y directora ejecutiva de la organización, dijo alguna vez que la estatuilla le recordaba a su tío Oscar. A pesar de que se sigue sin comprobar esto, el nombre se ha hecho popular alrededor del mundo. ¿Cómo son seleccionados los ganadores? Los nominados y ganadores de los premios Oscar son seleccionados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Primero, explicaremos un poco acerca de quiénes conforman esta academia. Actualmente, la academia tiene más de 8,000 miembros que participan en la votación. Estos miembros se dividen en 17 diferentes ramas, y cada una de estas es premiada en al menos una categoría de los Oscar. No se sabe con exactitud quiénes conforman la academia, ya que la lista de los miembros no se hace pública. Lo que se sabe es que cada rama tiene requerimientos específicos para entrar, y para que un nuevo miembro sea aceptado, debe ser aprobado por el comité ejecutivo de su rama. Además de esto, una de las nuevas reglas establece que para poder votar, un miembro de la academia debe de haber estado activo en la industria del cine en los últimos 10 años.
También se asume que los nominados y ganadores de estos premios son automáticamente considerados para unirse a la Academia. Ahora, hablemos acerca del proceso de selección de los ganadores. Este proceso se realiza en dos fases. En la primera fase, cada miembro puede nominar únicamente para la rama a la que pertenece. Por ejemplo, los editores nominan editores, directores nominan directores, etc. Cada miembro puede formar parte únicamente de una rama, sin importar si desempeña más de un trabajo en la producción cinematográfica. Finalmente, cada miembro puede nominar para la categoría de Mejor Película, y para la votación final, cada miembro puede votar por todas las categorías. Existe una forma compleja e interesante de escoger al ganador de la categoría de Mejor Película. Para el resto de las categorías, los miembros de la Academia votan únicamente por una opción. Sin embargo, para votar por la Mejor Película del año, se utiliza el método de voto único transferible. Esto quiere decir que los votantes organizan las películas nominadas en el orden de su preferencia. Primero se cuentan todas las opciones número 1, y si una película es colocada como número 1 por más del 50% de los miembros, esta película gana. Sin embargo, esto no ocurre muy a menudo. Entonces comienzan a contarse las opciones número 2 y número 3 si es necesario, hasta que una película alcance el 50%. Es un proceso bastante complejo, pero la intención es que se llegue a un consenso, de modo que la película ganadora sea la favorita de la mayoría, o al menos se encuentre entre las favoritas de la mayoría de los miembros de la Academia. ¿Qué películas y actores han recibido más premios Oscar? A lo largo de los años, muchas películas han sido premiadas en esta prestigiosa ceremonia. Sin embargo, algunas han pasado a la historia por recibir más galardones que las demás. Las 3 películas con más premios Oscar son Ben-Hur, de 1959, Titanic, de 1997, y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, de 2003. Las 3 recibieron un total de 11 premios, incluyendo los reconocimientos de Mejor Película y Mejor Director. Por otro lado, también hay actores que han sobresalido por la gran cantidad de premios que han ganado. La actriz que más premios Oscar ha recibido es Katharine Hepburn. En total fueron 4 veces. Finalmente, el actor que ha conseguido este premio en más ocasiones es Daniel Day-Lewis. Ha obtenido en total 3 estatuillas. Desde su origen, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha dedicado a reconocer los logros más importantes en el séptimo arte. Y a pesar de que no se conoce con exactitud el origen de su nombre, todos estos años de historia han logrado que los Oscars se conviertan en los premios más prestigiosos de la industria del cine. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos cuál película premiada ha sido tu preferida. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre los premios de la Academia, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!